Ave, legionarios. Hablemos de nuevo del ejército romano, pero esta vez no vamos a hablar del equipamiento, de las tácticas, del aspecto físico, ni de un enfrentamiento. Hablaremos de la guerra psicológica que llevaban a cabo los romanos, es decir, todos esos instrumentos y métodos que los romanos utilizaban para debilitar psicológicamente al enemigo y para derribar la mente del adversario. Primero que nada, hay que empezar diciendo algo importante. No hay una fuente antigua que haga tan fácilmente una lista de las tácticas psicológicas a usar contra el enemigo. Hemos hecho un estudio comparativo de las fuentes antiguas. Hemos comparado decenas de episodios dentro de las grandes guerras de César, de Trajano, de Marco Aurelio, y poco a poco hemos entendido y catalogado las diversas tácticas empleadas a lo largo de los diferentes siglos. Empecemos con la primera, muy importante, que es la deshumanización del enemigo. El método principal con el que los romanos fortalecían a sus legionarios era hacer que el enemigo pareciera deshumano. Primero que nada, era necesario hacer una fuerte propaganda. Por parte de los aristócratas, de los generales, de los lugartenientes, se hacía una propaganda constante para hacer entender que el enemigo era un peligro para la paz y la seguridad de los romanos, es decir, independientemente de si era una campaña de defensa o una campaña puramente de conquista, que fuera una campaña imperialista o una campaña que realmente tenía fundamentos. Independientemente de todo esto, siempre se hacía un trabajo para hacer entender que el enemigo amenazaba la supervivencia de las familias romanas. Era un peligro inminente. Estaba pronto para destruir el imperio, para conquistarlo, así que había una constante referencia al peligro que representaba el enemigo y al mismo tiempo se hacía una propaganda continua para hacer que el enemigo pareciera inferior como pueblo. Se utilizaban diferentes métodos, se subrayaba cuánto la civilización del enemigo era inferior a la propia, cómo sus costumbres eran bárbaras, cómo los resultados de su sociedad eran inferiores a los de los romanos. Es decir, se hacía un trabajo para que el legionario viera a un inferior como su oponente. Y esto, por ejemplo, se ve bien en las obras celebrativas, es decir, en los arcos de triunfo o en la columna Trajano. Es decir, el enemigo siempre es representado como un inferior, como un bárbaro, como un violento, como alguien que está en un estadio evolutivo inferior, que no ha alcanzado ciertos logros sociales, que en cambio para los romanos estaban consolidados. Y así hay una campaña continua para asegurarse de que el legionario no sienta empatía por el enemigo, no los vea como seres humanos a su mismo nivel, los vea casi como animales inferiores, que pueden ser asesinados porque no tienen el mismo valor que un ciudadano romano. Otro ejemplo era hacer entender que el enemigo quería copiar las tácticas de los romanos, quería, entre comillas, robar las conquistas de la civilización romana para utilizarlas contra los romanos. Esto forma parte, por ejemplo, de la propaganda que Trajano hace a sus soldados durante las campañas en Dacia, así que también existe esta técnica, hacer entender que el enemigo está aprendiendo de los romanos para luego conquistarlos y someterlos. Y así, esto creaba una fuerte rabia, un fuerte rencor en el alma del legionario. Así que hay este largo y continuo proceso para deshumanizar al enemigo, para hacerlo inferior, de tal manera que se elimine ese natural sentido de piedad que se puede sentir por otro ser humano. Una segunda técnica durante la campaña militar era la construcción de infraestructuras. Inicialmente, uno podría pensar y hacerse una pregunta: ¿qué tiene que ver construir infraestructuras con asustar al enemigo? En realidad, construir infraestructuras durante una campaña militar no solo tiene una función práctica fundamental, sino que también tiene un enorme efecto psicológico.
es decir, construir caminos o puentes, o de enormes campamentos. También, nivelar media colina, es decir, modificar el entorno natural, tenía un efecto devastador en el enemigo. En primer lugar, demuestra que eres un ejército extremadamente organizado, así que logra coordinar los movimientos y decidir planificar y ejecutar acciones con gran precisión, y por lo tanto un enemigo organizado asusta muchísimo. Y luego, además de esto, demuestra que hay un ejército disciplinado. Atención, disciplina y organización son dos cosas diferentes. Puede ser organizado pero no disciplinado, o incluso disciplinado pero no organizado. En cambio, se hacía entender el nivel de disciplina de los legionarios. Los legionarios que en una semana te construyen un puente sobre un río son evidentemente muy disciplinados y soportan la fatiga, y esto asusta mucho a los oponentes. También, otro elemento importante es una demostración de la seguridad en uno mismo. Un ejército que construye infraestructuras en un territorio enemigo demuestra, en cierto sentido, que ya es casi dueño del territorio, es decir, conocer el territorio tan bien que puedes moverte en él con tanta seguridad que prácticamente parece que ya lo has conquistado. Si yo construyo un puente sobre un río o construyo un camino que atraviesa un pueblo enemigo, parece casi que el territorio ya es mío. Y esto, psicológicamente, es muy importante para deprimir la moral de los enemigos. También está el aspecto de la desorientación que se provoca. El enemigo conoce, por supuesto, su propio territorio al máximo grado. El hecho de modificar el territorio, por ejemplo, desviar el curso de un río, o como decía antes, nivelar una colina, o al contrario, crear una pequeña colina o una rampa. Así que modificar la naturaleza del territorio desorienta al enemigo porque ya no reconoce su propio lugar. Quizás algunos caminos que conocía son destruidos o se crean caminos que inicialmente no existían, y así que este es otro elemento deliberadamente utilizado por los generales romanos para desorientar profundamente al enemigo. Esto lo vemos muchísimo en César. La famosa construcción de 2 puentes de madera sobre el Rin se hace solo y exclusivamente por este motivo. Durante las campañas galas, César no tiene una necesidad urgente de cruzar el río Rin. Lo hace solo y exclusivamente para asustar a las tribus germánicas, para demostrar y aterrorizar a las tribus germánicas con su propia eficiencia. La misma cosa hará tiempo después Trajano, creando su puente sobre el Danubio. La construcción de un puente sobre el Danubio asusta al enemigo, lo convence de que es un ser inferior en comparación con la eficiencia de las legiones romanas. También, por ejemplo, la carretera militar que se hace construir cerca de las llamadas Puertas de Hierro es toda una carretera excavada en la roca, y así una obra inmensa que desmoraliza al enemigo porque entiende que está frente a un adversario capaz de todo. Otro elemento es la velocidad de movimiento en el campo. La velocidad, también aquí, no solo tiene una función puramente táctica militar, cuanto más rápido seas, antes atacas, sino que también tiene una función psicológica muy importante, y esto lo demuestra César, de nuevo, muy bien en las campañas galas. Hay tribus galas enteras durante su misión que se rinden solo por la velocidad de movimiento de los legionarios. Entonces piensen que efecto psicológico tenía que tener velocidad. En primer lugar, la velocidad corresponde al efecto sorpresa, y está claro que, psicológicamente, el efecto sorpresa es devastador para cualquier tipo de oponente. También hay un elemento de presión constante. Saber que el enemigo es muy rápido te hace sentir constantemente bajo presión. No hay ninguna parte de tu territorio que se pueda considerar segura. Cada punto puede ser atacado en cualquier momento. No hay una zona del territorio que estés defendiendo que puedas considerar segura y tranquila, tal vez para reclutar o para organizarte, y por lo tanto esto psicológicamente es muy pesado para un oponente, y al final es de nuevo una demostración de superioridad sobre el oponente. Está claro que un enemigo que se mueve más rápido que yo está más organizado, es más decidido, es más veloz, y por lo tanto el enemigo se siente inferior. El oponente tiene una especie de sumisión psicológica y mental hacia un pueblo que es extraordinariamente más rápido. Y luego la velocidad en el campo de batalla permite otra cosa muy importante: anticipar los movimientos. Puedo organizar una estrategia de defensa contra un oponente que está tratando de conquistar mi territorio, pero si la velocidad me permite anticipar mis movimientos, entonces reduce mis posibilidades de elección.
reduce el alcance de mis estrategias, así que empiezo a ponerme nervioso, empiezo a enojarme, a perder el control, a perder la claridad, porque en momentos de agitación, en fases de tensión, saber que tienes por la velocidad del oponente cada vez menos opciones te lleva al pánico y a la rabia, que son una mezcla mortal. Una cosa importante para todos los aficionados a la historia: mientras tanto, en estos años les hemos contado muchos temas, monografías, batallas. Inevitablemente hemos utilizado imágenes, pinturas, cuadros maravillosos para acompañar la descripción, y hay imágenes que se han convertido en patrimonio común. Por ejemplo, Cicerón, que en el Senado denuncia a Catilina, para poner un ejemplo muy simple, y entonces pensamos en tomar las imágenes más bellas de la historia, las más importantes, las más significativas, y realizar maravillosos cuadros. Son imágenes impresas en papel de Amalfi, realizadas aún hoy con las antiguas técnicas medievales, así que con una entrega del color extraordinaria y con un marco de madera de haya y vidrio museal, es decir, el mismo que encuentras en los museos. Es un regalo hermoso, prestigioso, además pagable en 3 cuotas, que permite a todos aquellos que aman la historia tomar su imagen favorita y tenerla en pocos días directamente en casa. Otro elemento muy importante es el uso del silencio. Y aquí también se preguntarán en qué sentido, qué significa el silencio. Yo hablo del silencio justo antes del inicio de la batalla, en el sentido que todos podríamos pensar, y las películas nos lo han enseñado, que 2 ejércitos que están a punto de enfrentarse no hacen más que gritar, gritos uno, gritos el otro, por el miedo, por la furia, por el terror. Y así, todas las escenas cinematográficas están dominadas por los gritos, y en cambio los romanos utilizaban muy a menudo el silencio. El silencio era una táctica psicológica utilizada de manera precisa, de forma realmente deliberada por los romanos, para desestabilizar al adversario en primer lugar. Si logras mantenerte en silencio, significa que no tienes miedo de tu adversario, y así esto es una demostración de sangre fría, fenomenal, que impresionaba a los enemigos de una manera realmente importante. De nuevo, es una demostración de disciplina, porque mantener en silencio a 4, 5, 6.000 legionarios no es sencillo. Lograr mantener a miles de personas en absoluto silencio significa tener un control total sobre los soldados, y el enemigo lo percibía perfectamente. Así que esto es otra cosa que aterroriza al enemigo. Y luego, claramente, contribuye al efecto sorpresa, porque si los soldados gritan, no puedes ocultar unidades, porque se hacen oír con sus gritos, mientras permanecer en absoluto silencio permite, donde sea posible, que algunas unidades estén y permanezcan ocultas y salgan de repente. Así que el silencio permite enmascarar una parte de tu ejército que aparecerá de repente cuando menos lo espera el enemigo, con todos los efectos tácticos y psicológicos del caso. Así que el silencio era utilizado deliberadamente por los romanos. Tenemos 2 ejemplos prácticos. Durante la batalla de Farsalo, entre César y Pompeyo, sabemos por las crónicas antiguas que los ejércitos permanecieron en silencio para demostrar su nivel de profesionalidad. Otra batalla, la de Forum Gallorum, en las guerras civiles entre Octaviano y Marco Antonio, también allí los pretorianos de Octaviano y los pretorianos de Marco Antonio permanecieron en total silencio, porque se trataba de unidades de profesionales, unidades de élite, de veteranos, y así no necesitaban gritarse unos a otros, como lo harían los reclutas. Tenían una sangre fría, consolidada, que era escalofriante de ver. Otro elemento importante era la forma en que se llevaba a cabo en el territorio y la formación de batalla o incluso de marcha de manera significativa. ¿Qué tiene que ver esto? En realidad tiene que ver, por ejemplo, la forma de marchar en terreno enemigo servía para asustar al adversario. Una marcha ordenada, rápida, sin arrastre, precisa, veloz, asustada, aterrorizaba al enemigo. Tenemos, por ejemplo, en las crónicas de Josefo durante la Primera Guerra Judía, una clara confirmación de todo esto. Se dijo: el ejército liderado por el general Vespasiano había causado toda la huida de los enemigos que se habían atrincherado en las ciudades judías, solo marchando de manera regular por el territorio. Así que imaginen una marcha bien hecha, cómo puede aterrorizar al enemigo.
Y sin embargo, la marcha también servía para cargar psicológicamente a los propios legionarios. Por ejemplo, César, sabemos que utilizó muchas veces un truco. No hacía marchar a los legionarios durante la noche, para no alimentar sus miedos, sino durante el día. Así que la marcha también servía para elevar el ánimo de los legionarios que caminaban, marchaban, se confortaban unos a otros. También, el hecho de avanzar en formación cerrada durante el combate tiene un efecto psicológico, un efecto tranquilizador. Como bien sabe quien ha combatido, incluso en tiempos modernos, quien es un veterano de alguna guerra, en cierto momento ya no luchas solo por tu patria, luchas por tu familia que está en casa, pero luchas por tus compañeros. Ellos son la principal fuente de tranquilidad. Durante esos momentos, tus compañeros que te protegen, así que marchar en formación cerrada significa sentirse reconfortado, llevados por la presencia de sus compañeros, de sus amigos. Este es otro elemento psicológico que siempre usaron los romanos. Los romanos mantenían a los hombres cerca para que no se asustaran poco antes del combate, y algo similar a la forma de marchar, a la forma de avanzar, era el uso de los símbolos, es decir, el estandarte de los legionarios, el águila legionaria. Estos símbolos servían para orientarse en el campo de batalla, servían para no alejarse demasiado de sus unidades, pero tenían un enorme efecto psicológico. Llevar adelante los estandartes daba una enorme fuerza psicológica. Ver su propio estandarte a punto de caer llenaba de vergüenza el ánimo de los legionarios, así que el uso de los símbolos a veces es un disuasivo y a veces sirve para alentar de manera decisiva. El águila que avanza, por ejemplo, empujada hacia el enemigo, da una fuerza, una carga mental increíble a los legionarios, y por eso los símbolos también tienen su importancia. Otra técnica era la brutal de las ejecuciones, es decir, ejecutar a los enemigos. Las ejecuciones podían ocurrir, ante todo, justo después de la batalla. Cuando ganabas la batalla, perseguías a los enemigos que huían y los matabas. Y aquí les dejo el enlace a un documental donde les explico en detalle este aspecto. El hecho de perseguir al enemigo y exterminarlo tenía, ante todo, una función táctica y práctica. Ante todo, impedía que las unidades en fuga se reorganizaran para preparar quizás un contraataque, y luego servía para evitar, en las semanas siguientes, la creación de un nuevo ejército que pudiera dar nuevamente batalla. Pero estas son motivaciones prácticas. En cambio, también hay motivaciones psicológicas. El hecho de matar hasta el último hombre al enemigo causaba, ante todo, la vergüenza para el general enemigo. El general enemigo, que iba con 10.000 hombres y regresaba con 800 hombres, era deshonrado. De por vida debía avergonzarse, sin ninguna posibilidad de ser rehabilitado. Así que de esta manera se humillaban a los generales enemigos, y luego esto era un disuasivo para los enemigos, porque si el enemigo piensa que puede rebelarse contra una fuerza superior, pero luego, en el momento adecuado, rendirse y obtener la gracia, se rebela más fácilmente, mientras que el hecho de exterminar a los enemigos hasta el último garantizaba que era imposible obtener la gracia de los romanos, era inútil esperar poder atacar y salvar la vida. Era una garantía de que la rebelión equivalía a la muerte. Y así también, el exterminio sistemático de los enemigos que huyen se hace tanto por motivaciones prácticas, pero diría que un buen 50% solo por motivaciones totalmente psicológicas. Una cosa similar que podía suceder después de haber ganado una batalla, o incluso durante los asedios. Así que en general eran los empalamientos y las crucifixiones. Es decir, tomar a los enemigos que habían sido capturados, a los espías que habían sido atrapados, en resumen, en cualquier situación, y empalarlos o crucificarlos públicamente. Esto es obvio, ver a propios conciudadanos con soldados empalados. Era aterrador, era extremadamente espantoso. Está claro, esto es algo que sucede muy a menudo durante las guerras judías. Se exhibían en las murallas o en la parte alta de los campamentos decenas de enemigos que estaban empalados y dejados allí a pudrirse durante días. Esto causaba miedo, tristeza, un asombro total y sobre todo el miedo de terminar exactamente de la misma manera, y así era una imagen terrible, era realmente un espectáculo espeluznante que no hacía más que aterrorizar al enemigo y debilitar su fuerza, el humor y la voluntad. Una cosa similar es la exhibición de los suministros o de
tu fuerza, que significa en momentos difíciles los generales romanos a menudo utilizaban tácticas para asustar al enemigo y hacerles creer que eran mucho más fuertes de lo que realmente eran. Por ejemplo, durante el asedio de Yotapata, donde Vespasiano está asediando los judíos, y los judíos eran guiados por Flavio Josefo. Flavio Josefo tenía muy poca agua. ¿Pero qué hizo? Con esa poquísima agua que aún tenía a su disposición, tomó cuero, lo empapó, de tal manera que goteara agua y lo puso en las murallas para que los romanos lo vieran. Esto hacía entender a los romanos que tenían abundantes reservas de agua cuando en realidad no era cierto. Esta es una táctica totalmente psicológica. Si queremos dar otro ejemplo, hay un asedio, el asedio de Aliso, justo después de la derrota de Teutoburgo, en el que Lucio Sedicio estaba, junto a algunos legionarios, en un pequeño campamento asediado por los germanos, y Sedicio se encuentra allí, asediado por los germanos en condiciones de absoluta inferioridad numérica. Allí hace lo mismo. Él tiene muy poca comida, pero ¿qué hace? Toma toda esa poca comida que tiene, la reúne en un solo punto de su campamento y se la muestra a los germanos, es decir, apila todos los sacos de grano como si estuvieran a punto de caer fuera del campamento para mostrar que está lleno de comida, cuando en realidad no es así. De hecho, los germanos en esa situación piensan que el asedio durará mucho más de lo previsto. Esta también es una táctica totalmente psicológica. Si queremos dar otro ejemplo, está el famoso pan de los judíos de César. César está asediando a Pompeyo durante la batalla de Durazzo, y aquí les pongo de nuevo el enlace para el documental. Él también tiene pocos suministros en comparación con Pompeyo. De hecho, se ve obligado a hacer pan con una harina de desecho asquerosa y con algas nauseabundas que se encuentran allí cerca. Entonces él, en lugar de ocultar este aspecto, hace que se preparen unos panes de este pan asqueroso y los lanza al campamento de Pompeyo. De hecho, Pompeyo las ve, las abre y se disgusta, pero esto es psicología. Es decir, demuestra cuánto estaban dispuestos a hacer los legionarios de César para vencer al enemigo. Habían llegado a comer comida chatarra, comida asquerosa, con tal de no rendirse en el asedio. También esta es una táctica psicológica, es decir, la de exhibir lo que no tienes, de demostrarle al oponente mucho más de lo que realmente tienes. Y en cierto modo, recuerda, digamos, el gran libro de Sun Tzu, El arte de la guerra, que explica exactamente este tipo de técnicas. Y otra táctica con la que vamos a cerrar era la de aprovechar las creencias religiosas del oponente. Aquí también los ejemplos son Escipión el africano, pero también César y también Trajano, que son un poco los tres principales. Conocer muy bien a tu enemigo, conocer la cultura de tu oponente y utilizarla en su contra. Entonces, por ejemplo, saber qué asusta al oponente, cuáles son los presagios, sobre todo los presagios divinos, que podrían socavar la seguridad del oponente y utilizarlos en su contra. Una técnica era, por ejemplo, pintar en los escudos algo que representara a los dioses del enemigo. El enemigo, de esta manera, se veía esencialmente obligado a atacar con su propia espada, una figura que para él era importante y que psicológicamente, inconscientemente, tenía miedo de atacar. Y esta es una táctica totalmente psicológica, también la de crear presagios negativos. Cuando César, al final de las campañas galas, debe asediar una de las últimas ciudades muy pequeñas, Galas, y no tiene todo este tiempo que perder porque la campaña había terminado. Por ejemplo, hace envenenar el pozo, pero con algo que oscurezca el agua, y los asediados, al ver esto, lo confunden con un presagio negativo de su dios, por un presagio de mala suerte, de ira de ellos y así deciden rendirse a César porque se sienten abandonados por las divinidades. De esta manera, esencialmente, como ven, César gana con un truco psicológico porque ese asedio a nivel táctico militar no fue particularmente importante. También el hecho de difundir información falsa. No se puede decir que todos los espías que eran enviados y todos los mensajeros que eran enviados llevaban mensajes reales. Muchos mensajeros se hacían, entre comillas, capturar o dejaban de manera bastante evidente información falsa. Entonces el enemigo creía que el ejército era mucho más numeroso, que estaban llegando suministros que no existían o estaban llegando refuerzos totalmente inventados. Entonces también está el hecho de jugar con el miedo del enemigo, de utilizar lo que le daba miedo al enemigo. Formaba parte del arte militar romano,
que luego algunos, repito, como César, Trajano, pero también Escipión, utilizarán al máximo grado. Esta, por ejemplo, es una de las tantas técnicas que utilizaban los soldados romanos de los generales romanos. Y así, para concluir, no deben pensar en las legiones romanas solo como una fuerza militar práctica, concreta, pero también como una especie de gran unidad, capaz de aterrorizar, de asustar, de debilitar la mente del enemigo de manera tan peligrosa como lo haría una espada. Esperamos haberles interesado con este documental